Me encuentro en este momento en compañía del padre Guillermo Álvarez Muñetón, sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín y actualmente asociado con los misioneros de Yarumal en la misión de Barzaloy en Kenia. Padre Guillermo, bienvenido y qué gusto tenerte pues en este programa. Cuéntanos un poco sobre tu familia, en dónde naciste, qué edad tienes. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un saludo para todos muy especial. Como ya lo dices, soy sacerdote de la Arquidiócesis desde hace 15 años, de los cuales llevo 8 años trabajando en Kenia como asociado, concretamente en la misión de Barzaloy. Tengo 42 años y 8 años en Kenia, como ya lo decía. De Medellín, mi familia es de Medellín. Yo estudié en el seminario de Medellín y desde aquel momento tengo la gracia de estar en esta misión en Kenia, en Barzaloy concretamente. Bueno, y cuéntanos un poco sobre tu familia. Mi familia no es una familia muy larga, pues tanto la familia extendida pues del papá y de la mamá, pero mis hermanos, somos 3, yo soy el primero, el mayor, luego está mi hermano y la niña, la hermana, es la pequeña. Están todos en Colombia, todos en Medellín. Bueno, ¿y por qué, siendo de la Arquidiócesis de Medellín, has caminado por otros lugares y ahora en África? A ver, cuéntanos un poco tu experiencia, tu recorrido como sacerdote. Bueno, pues cuando yo hice todo el seminario en Medellín, como ya te contaba. Después, cuando era diácono, hubo una petición de un obispo en Segovia, España, que era compañero de uno de los obispos auxiliares que tuvo Medellín en aquel momento. Por esa petición, el arzobispo de Medellín, que era Monseñor Alberto Giraldo, me pidió ir a España y fui a la diócesis de Segovia, en un principio a trabajar con la pastoral juvenil y acompañar a unos sacerdotes locales, y luego pues terminé un poco más directamente vinculado con la pastoral juvenil y me nombró también como párroco en algunas comunidades. Como fui como diácono, pronto el obispo me pidió que si me podía ordenar allí. Por supuesto, esa decisión no dependía enteramente de mí, había que consultarlo con el obispo, porque él me decía que en los años que llevaba en Segovia no había tenido ninguna ordenación presbiteral. ¿No había estrenado su ministerio episcopal para ordenar? En Segovia. Él había estado como auxiliar en Madrid, seguro que allí sí le tocó, pero en Segovia concretamente no había ordenado a nadie. Y entonces me pidió él ser ordenado, ya hablando con el arzobispo de Medellín, no tuvo ningún problema, y me ordenaron en Segovia, España. Hacía más de años atrás, ese seminario en Segovia tuvo 800 alumnos, pero en aquel momento, en el 2007, recuerdo que había 3 seminaristas que ya no vivían allí, ya todos, las diócesis pequeñas tenían sus seminaristas, casi todos en el seminario en Salamanca, donde está la Universidad de Salamanca. Allí están. Yo fui ordenado allí como presbítero y estuve por casi 8 años en total, entre el diaconado y el presbiterado, trabajando en la diócesis de Segovia. Bueno, y cuéntanos un poco qué te dejó para tu ministerio sacerdotal esa experiencia de trabajar en una iglesia, digámoslo así, tan anciana, tan envejecida, pero también con tantos retos. A ver, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue tu estrenarte como sacerdote en una iglesia, llamémoslo así, del primer mundo? Tener 3 experiencias de iglesia ha sido para mí una riqueza y siempre las rescato y las valoro. El haber sido formado en Medellín, una iglesia viva, una iglesia con muchas parroquias, con muchos grupos, con mucha actividad pastoral, con muchos líderes, con muchos laicos, con muchos sacerdotes. Es mi formación base. La primera parte la recibo en Medellín. Es una iglesia que está en un momento álgido de su proceso de evolución. Y luego el estar en España y conocer la iglesia europea, una iglesia que está cansada, una iglesia que se ha envejecido, una iglesia que va perdiendo cristianos todos los días, también hace que reflexionemos y que pensemos cómo estamos respondiendo a las necesidades, cómo estamos dando respuesta a los desafíos actuales y modernos. La iglesia europea se lo ha planteado muchas veces y hay cosas que han ido cambiando, que han transformado, y yo agradezco el haber empezado mi ministerio en ese contexto, porque sí es cierto que las iglesias se van quedando vacías, también es cierto que son muchas las reflexiones que se hacen, y esto lo ponía a uno a pensar de otra manera, lo enriquece mucho, y yo siento que me enriquecía al haber trabajado allí, porque la iglesia reflexiona.
el pueblo de Dios cuestiona, la gente ya no quiere recibir lo mismo por lo que recibieron hace 60 años. La gente tiene muchas posibilidades a nivel social. Entonces, si la iglesia no tiene una propuesta que sea de verdad atractiva, que responda a las verdaderas necesidades de la gente simplemente, como dicen ellos, pasan de la iglesia. Entonces, esto para mí fue muy positivo, el no tener fieles viniendo a buscar la parroquia a toda hora, porque ¿cómo vamos a la gente? ¿Cómo salimos nosotros? ¿Cómo vamos a las periferias de las que habla el Papa Francisco? ¿Cómo reflexionamos en esto? Esa iglesia para mí fue una riqueza enorme. Y ahora estar en Kenia, una iglesia nueva, una iglesia naciente, una iglesia vital, pero una iglesia en construcción, me ponía a mí a pensar mucho, ¿qué le vamos a dar a esta iglesia? ¿Qué le vamos a dar a esta iglesia de Kenia para no repetir lo mismo por lo que ya pasaron en Europa y lo que tal vez nos va a pasar en América Latina, y en Medellín también nos puede pasar si no damos respuestas a las necesidades? Entonces, bueno, Guillermo, perdón, y entonces, viviendo esa experiencia allá en la diócesis de Segovia, estás varios años, ¿en qué momento dices yo quiero ir al África? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Quién te invitó y por qué con los misioneros de Yarumal? Bueno, realmente el ir al África siempre había sido un deseo desde que era seminarista. Siempre quise tener la experiencia de las misiones, y los misioneros de Yarumal, pues por ser de la misma ciudad realmente de Medellín, y ustedes tienen ahí pues su casa principal, fundados en Yarumal, pero Medellín ha sido como su eje de trabajo. Entonces conocí a muchos sacerdotes, primero que de la arquidiócesis, que hicieron experiencia previamente como asociados, ha habido varias experiencias, y después conocí a algunos sacerdotes misioneros de Yarumal que fueron importantes en este proceso. Entonces esta gente fue la que animó todas estas etapas, fue la que acompañó estos procesos, fue la que como que reanimó la llama. Estando en España, yo lo hice con mucho cariño los primeros años, estaba convencido de estar allí, fui nombrado allí, lo hice con mucho gusto, pero ya el tiempo fue pasando y yo le empecé a insistir a mi obispo que quería ir a la misión, que yo quería ir al África, que era un deseo. Él me pidió esperar un tiempo hasta que al final se dio la oportunidad, y bueno, fui enviado a la misión de Kenia con los misioneros de Yarumal, porque ya hay un vínculo previo con la arquidiócesis de Medellín por otras experiencias, otros sacerdotes. En aquel primer momento había un sacerdote Orlando, otro que se llamaba David, luego llegaron también Eduardo y bueno, Nicolás Calderón, algunos sacerdotes que pasaron por la experiencia y que ya habían hecho siempre todos vuelven alegres contando. Se da la oportunidad para mí, soy enviado a la misión de Kenia, sin pedir, yo no pedí ir a Kenia, eso sí, no, yo pedí ir al África, pero nunca concretamente a un país, yo quería estar en una misión del África subsahariana, y fui enviado a Kenia, y hoy en día agradezco enormemente el haber sido enviado allá. El equipo de Kenia me recibió, y muy pronto fui enviado a la misión de Barsaloi, que es donde tú trabajaste, y bueno, yo llegué en esa etapa cuando tú estabas de salida de tu segundo periodo, y bueno, tuve la oportunidad de estar allí, compartimos juntos unos meses en el año 2015. Bueno, Guillermo, y cuéntanos cómo te sientes ahora en Kenia, trabajando en un ambiente de primera evangelización, y cuáles son como los retos, tus satisfacciones e incluso las dificultades viviendo con la tribu de los Samburu. En una iglesia tan nueva, en una iglesia naciente, comunidades que a veces carecen de tanto, cualquier cosa pequeña que se haga tiene repercusión. Entonces uno ve realidades, uno ve respuestas. A mí primero como persona me enriquece muchísimo estar en el África, el haber tenido esta experiencia de otra cultura, de otras lenguas, el desafiar tantos principios que creíamos absolutos, y ver cómo los valores del reino pues se establecen en aquellas comunidades, como desde una respuesta que a veces es muy social, que casi siempre es muy social, el evangelio también se va insertando, se va calando en la vida de las comunidades. Ver los primeros cristianos cuando la gente hace su proceso catecumenal, esa alegría con la que abrazan la fe, cómo se comprometen, y luego damos respuesta juntos a tantas necesidades sociales donde el gobierno a veces no llega, a veces porque no quieren, a veces porque no tienen las fuerzas, a veces porque no hay cómo. Pero bueno, ser iglesia y estar allí presente para mí es una riqueza en mi ministerio. Bueno, entonces, ¿cómo enfocan ustedes en este momento la labor evangelizadora en medio de esta tribu que, digámoslo así, los misioneros de Yarumal llegamos allá en 1991 en la zona norte de Kenia, y han habido pues procesos muy interesantes, la iglesia va creciendo, va madurando? ¿Qué respuesta están dando ustedes en este momento a la situación de la gente? Hemos intentado, con la ayuda de algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales,
dar respuesta, una respuesta que sea más holística. ¿Qué quiere decir? Que desde la evangelización, pero a la vez cómo acompañar los procesos de desarrollo social de estas comunidades, y con la ayuda de toda esta gente y de algunos líderes locales, diseñamos un plan estratégico para la región de Kenia, que el actual plan estratégico inició en el año 2020 y va hasta el año 2025, y ese plan estratégico está diseñado en 5 áreas fundamentales, que son las que acompañan nuestro proceso de evangelización y de desarrollo social. El primero es la evangelización, la proclamación del evangelio. Por supuesto somos misioneros, no solamente una ONG, entonces iniciamos que el evangelio toque las culturas, que el evangelio transforme esta cultura, específicamente la cultura de Samburu, la cultura turcana, pero también que el evangelio responda a las necesidades. ¿Cómo desde el evangelio podemos responder? Ahí viene la segunda área de nuestro plan estratégico, que es el acceso a las necesidades básicas. ¿Cómo responder a esas necesidades básicas de la gente? Sea el agua, sea la educación, sea la salud. ¿Cómo responder a esas necesidades básicas que tiene la comunidad? El primer paso ha sido el agua. Antes de hablar de esto del agua, que me parece muy importante, mencionemos así muy someramente esos 5 elementos que habla: la evangelización, responder a las necesidades de la gente. ¿Qué más? El tercer elemento que trabajamos es la respuesta a la lucha contra el hambre, y en esa lucha contra el hambre nos basamos en los objetivos de desarrollo sostenible que nos propuso la ONU, y respondemos. El objetivo número 2 es: hay que luchar contra el hambre. Para eso hay que luchar contra el hambre mejorando las tierras. Entonces, la agricultura, la formación en la agricultura orgánica o agricultura ecológica o agroagricultura que llamamos, y esto implica muchas cosas, no solo sembrar comida, también la recuperación de suelos. Es una respuesta en formación a la gente, estamos formando a la gente, pero dando respuesta a este segundo objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos pues por las Naciones Unidas. El agua, las necesidades, la evangelización, las necesidades básicas, la lucha contra el hambre como un tercer pilar, es concretamente desarrollando toda esta recuperación de suelos y cultivos orgánicos. La justicia y la paz está dentro de nuestro cuarto objetivo: cómo podemos trabajar por la justicia y la paz. Y el quinto pilar lo hemos llamado la profesionalización del equipo. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque descubrimos que la buena voluntad no es suficiente. Y los misioneros tenemos muy buena voluntad, pero la buena voluntad no puede solucionar o dar respuestas asertivas a tantas necesidades. Ya que contamos con la buena voluntad, hagamos que esa buena voluntad sea profesional. Entonces nos hemos ido a hacer acompañar de voluntarios, de laicos, gente profesional en muchas áreas del conocimiento, contadores, gente que nos visita de otros lugares y son expertos en agricultura, también en lenguas. ¿Cómo hacer que los miembros del equipo cada vez seamos más profesionales en lo que hacemos? Porque nosotros estudiamos teología. Bueno, cada uno de estos pilares, digámoslo así, pudiéramos explayarnos y hablar muchísimo, pero a mí sí me interesa mucho que mostremos algo muy concreto, y es: el agua es vida y sin el agua no se puede vivir. Y me emociono mucho al saber cómo ese proceso que se ha tenido con el agua ya en Barsaloi. Entonces cuéntanos cómo están dando respuesta a la situación que se vive en el semidesierto. Bueno, en Barsaloi concretamente se inició allá hace muchos años. A ustedes, a los primeros equipos, les tocó hacer los primeros pasos, la perforación del pozo, después el cambiar del sistema de combustible diésel a un sistema solar, que ya ustedes lo hicieron en aquel principio. En el 2015 sí, se pasó de un sistema de bombeo con un generador que hacía mucho ruido, mucho gasto de combustible, a un sistema solar de bombeo más ecológico, más económico. ¿Y qué han seguido después de eso? Precisamente basados en los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos es la apuesta por las energías limpias y renovables. Quisimos mejorar ese sistema solar que ustedes iniciaron para que fuera más eficaz, para que pueda producir más agua, pero que sea a la vez respetuoso con el medio ambiente y que tenga cuidado del agua, porque en el semidesierto el agua no es un bien que sea abundante. Hay que tener mucho cuidado con la escasez del agua y utilizarla racionalmente, pero que pueda llegar a cubrir las necesidades de la gente. El sistema solar se mejoró, construimos unos nuevos tanques de almacenamiento, y con eso logramos hacer que el agua llegue a la parte más alta del pueblo para aprovechar la energía solar en el día, y luego por fuerza de gravedad baje por todo el pueblo, pues sin utilizar más combustible, simplemente aprovechándonos de la fuerza de gravedad.
En ese proyecto de agua de Barzaloy, que es un proyecto piloto que quisiéramos extender a todas las comunidades, ya sabes que en Barzaloy tenemos más de 18 comunidades que acompañamos, que en Tun tienen 8 comunidades, que en Lodungoque tienen 6 comunidades, o sea, si contamos estamos hablando de casi 45 comunidades a las que quisiéramos llegar, solo hablando de las 3 misiones de los misioneros de Yarumal, pero si quisiéramos cubrir esa área, estamos hablando casi 200 kilómetros a la redonda, donde quisiéramos dar respuestas. Vamos dando respuestas, primero en las comunidades centrales, y nos vamos extendiendo en la medida de las posibilidades, en la medida que encontramos apoyos con la gente, con las organizaciones. En Barzaloy, concretamente, el proyecto piloto conectó todos los hogares de Barzaloy, conectamos todos los hogares de Barzaloy al proyecto del agua. En este momento, cada una de las familias de Barzaloy tiene una llave de agua, una llave que puede abrir y tienen agua en sus casas. Esto transformó la vida de la gente, mejoró las condiciones de higiene, mejoró la situación de las mujeres, que son las encargadas de cargar el agua, y nos abrió puertas para iniciar todos esos procesos de agricultura orgánica. Bueno, ustedes de pronto se imaginan en el semidesierto, digámoslo así, en Colombia o en otros países donde hay zonas desérticas, y que allá los misioneros hayan logrado implementar por medio de una aplicación que a la gente le llegue un recibito para que colaboren con ese sostenimiento del agua. Yo creo que es algo maravilloso y un ejemplo concretamente para la gente de La Guajira en Colombia. El gobierno se ha gastado millones y millones, porque a veces los políticos son muy buenos para hablar, pero ya cuando les toca ponerle como cosas prácticas y que sean sostenibles, ahí quedan cortos. Y entonces ustedes están dando respuesta a eso. Cuéntanos un poquito sobre eso, Guillermo. La sostenibilidad es uno de los criterios fundamentales en cualquier proyecto que se inicie en el área de desarrollo social. Los proyectos que no tienen sostenibilidad se convierten en actos de paternalismo que terminan muriendo, se ahogan solos. Blancos. Se ahogan solos y no llegan a ninguna parte. Cuando pensamos en la sostenibilidad, tenemos que pensar que las comunidades tienen que hacerse responsables de sus proyectos, que los misioneros podemos dar un impulso inicial, que la gente de buena voluntad nos ayuda para hacer esto, que las ONGs nos acompañan, pero en realidad todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Los proyectos se terminan cuando se va el misionero, cuando se va el visitante, cuando se va la ONG, no. Yo creo que este proceso se ha enmarcado por muchos años en las comunidades, especialmente en Barzaloy. Nos tenemos que ayudar mutuamente, tenemos que ser responsables para que todo sea autosostenible. En el proyecto del agua pensamos de esa misma manera, consolidamos un comité local que ahora es muy fuerte, que se apropiaron del proyecto, se forma por 12 miembros de la comunidad, hombres y mujeres, y ellos se encargan de hacer un seguimiento. Con ayuda de unos voluntarios de Chile, diseñamos un sistema electrónico de cobro, estamos hablando de un cobro muy mínimo, pero cobro establecido, en el que la gente intenta pagar su agua. Hay muchas personas pobres que definitivamente no tienen y no pueden, pero el mismo proyecto está diseñado para ayudarles, porque es que nos conocemos. La gente se conoce, por eso la importancia del comité local. Y ellos mismos desarrollaron la conciencia de ser solidarios con aquellos que más necesitan. O sea, no es la solidaridad vista desde afuera, sino entre ellos mismos. Entonces el mismo comité ha diseñado un sistema en el que a los más ancianos, a los más pobres, se les garantiza el servicio del agua, pero aquellos que pueden pagar, porque tienen algún puesto de trabajo, porque tienen un poco más de animales, hablamos de chivos o de vacas, aquellos que tienen alguna forma de ingreso, se les pide contribuir con el sistema y reciben cada mes una factura. Facturas son difíciles de pagar en cualquier lugar de la tierra, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia y en el África. Nada, a la gente le cuesta pagar, nos cuesta pagar las facturas, pero intentamos con esta lucha mensual que la gente reciba su factura entre el día 1 y el día 5 del mes. Y hay un trabajador para el proyecto del agua que es un muchacho local de la comunidad, y él se encarga de visitar todas las casas y dejarle a cada uno su factura. Ya reciben una pequeña factura en la que se les cuenta qué consumo tienen, y hay un registro central informático de todo esto. Cuéntanos más o menos qué porcentaje de la gente está contribuyendo para este proyecto para que sea sostenible. Yo creo que el 60% del pueblo está pagando. Bueno. Digamos, tenemos un 20-25% de gente a la que se le ayuda, la que recibe el agua. La reciben gratuito, pero sin saber que es gratuito. ¿Qué quiero explicar? A esa gente no se le hace ningún tipo de presión para que paguen, y saben que la comunidad les está ayudando. Sin embargo, se sigue haciendo el mismo proceso de contabilidad. Sabemos cuánto agua está usando, en cuánto equivaldría eso en un dinero local, para que la gente sea consciente
de que todo lo que recibimos tiene un valor y que nos interesa cuidar. Con ese poco dinero que se recoge, ellos tienen una cuenta que se maneja con 3 firmas dentro de la comunidad para que todo sea un poco más transparente, y con ese dinero se hace mantenimiento, se paga al trabajador y se va guardando para que en algún momento, ante una avería o un daño, podamos responder a esos problemas. Bueno, y tener agua ya para la gente en sus casitas, que eso es ustedes no se imaginan, la gente ha estado cargando agua por generaciones y generaciones, especialmente las mujeres, y ya que puedan tener un poco de agua en sus casas, ¿les está ayudando de pronto para algún pequeño proyecto de agricultura, sembrar hortalizas o qué? Las mujeres, una de las mujeres decía en un video corto que hicimos sobre el agua, decía: gracias porque le diste descanso a nuestras espaldas. Miren, qué bonito. Decía: gracias porque la misión le dio descanso a nuestras espaldas. Y yo, pues, hay una frase muy bonita que dice: solamente aquellos que cargan el agua saben el valor de cada gota que se desperdicia. Y uno ver las ancianitas cargando el agua, eso le parte a uno de verdad del corazón. Y personas que han cargado el agua por 1 kilómetro más, eso es un trabajo muy muy duro. Entonces, qué bonito lo que dice esta señora Samburo: les hemos dado descanso a las espaldas de las mujeres Samburo, y eso es mejorar la calidad de vida. Eso es lo que hacemos la iglesia. Es un acto muy bonito. Pero entonces, a ver, hablemos otros minutos más sobre esta experiencia tan interesante en el semidesierto. Gracias al agua pudimos iniciar los proyectos de agricultura. Hacer agricultura en el desierto pues es muy complicado porque el agua no es abundante, entonces tenemos que potenciar cada gota. Teniendo agua en las casas podemos hacer que la gente sea consciente de su manejo, y ellos saben que cada familia tiene un medidor de agua. Entonces ellos están constantemente revisando que su medidor no esté trabajando, y se asustan cuando ven que se mueve, pero están atentos a él. Con eso logramos hacer agricultura. La agricultura la hemos iniciado con un proyecto, un sistema de agricultura que se llama Pulse Gardens en inglés. Es como un sistema de jardines de piscina, en el cual hacemos una perforación de unos 60 centímetros y hemos enriquecido el suelo en 2 metros por 6 metros, 2 de ancho, 6 de largo, y lo hemos vuelto un pequeño invernadero. Primero, para mejorar la calidad de la tierra, enriquecimiento de suelos y detener la erosión. Segundo, aprovechar los medios locales, porque recuerda que es orgánico, entonces no utilizamos ningún químico, aprovechamos los excrementos de los animales, de las vacas, de los chivos, de las pocas gallinas que hay, para enriquecer, y traemos arena del río. Vivimos cerca de un río que no tiene agua, pero es abundante en arena, entonces esa arena también nos ha generado otros nutrientes, para luego establecer algo que se llama la manual líquida. ¿Eso qué es? Es un fertilizante natural, natural para enriquecer los suelos. En esos pequeños jardines de piscina que llamamos, o en esos pequeños full gardens, la gente está cultivando lo suficiente para que cada familia tenga acceso a algo verde en la mesa. Cosas muy básicas, como lo que ellos llaman Sukuma Wiki. Sukuma Wiki son las coles que conocemos nosotros, para que la gente pueda comer coles. También hemos logrado crecer allí de manera muy simple, maíz. El maíz necesita espacio, no son grandes extensiones, pero la gente está cosechando maíz, y eso con un sistema que en español se conoce como milpa. La milpa es un sistema que los indígenas en América Latina ya lo utilizaban, en México y en Perú. Los indígenas ya utilizaban la milpa, que es un cultivo un cultivo que tiene 3 sistemas: el maíz, el frijol, y luego lo que se conoce en el sur de América como el zapallo. El zapallo, ¿cómo le llamamos nosotros? La auyama, sí. Parecido a la auyama. ¿Esto para qué? Para que en el mismo, cuando crece el maíz, se enreda el frijol, y el zapallo o la auyama lo que hace es proteger los suelos de la evaporación del agua. Entonces son sistemas naturales que no requieren químicos y que hacen que la gente tenga su alimentación. Entonces aprovechamos el agua, estamos extendiendo los cultivos por familias, no grandes extensiones, no hablamos de cultivos invasivos, sino muy respetuosos con el entorno, en el que cada familia puede sembrar una pequeña porción y de ahí puede alimentar a los niños, enriqueciendo así la dieta del pueblo Samburo, con el uso racional del agua y evitando al máximo la evaporación. Bueno, hablemos por ejemplo un poquito sobre la educación. Allá fundamos en 1997 el Checuti, las escuelitas de los pastores. ¿Cómo ha seguido evolucionando esto? Y cuéntanos también como otro signo de la presencia de la iglesia allá. Y bueno, si de pronto algunos quisieran ir por allá, ¿cómo sería la posibilidad? Recuerda, en las necesidades básicas, una de ellas era el agua, pero otra es la educación. El gobierno de Kenia y todos los gobiernos del mundo han mejorado muchísimo en el acceso a la educación primaria.
los objetivos del milenio, no los de sostenibles, los del milenio, que fueron del año 2000 al 2015, al 2014 concretamente, enfocaban que la educación, el acceso a la educación primaria era un derecho universal. Y esto se vio reflejado, en Kenia lo vimos, se construyeron salones de clase para preescolar en muchos lugares. Problema, los profesores no están, o los niños no pueden atender porque es una cultura de pastores, los niños siguen trabajando, teniendo cuidado de los animales, se van en las mañanas, regresan en la tarde. Es ahí donde el programa como el Chacuti, el programa de la escuela de pastor, tiene tanta fuerza y sigue cobrando vigencia. Es un programa que lleva años, desde finales de la década del 90, pero es un programa que sigue creciendo. Seguimos abriendo nuevas escuelas de pastores en las 3 misiones y ahora se ha extendido a otras comunidades del pueblo Samburu, porque responde a la cultura, respeta la cultura, pero a la vez abre paso a la educación occidental, que es esa formación básica en áreas del conocimiento, como son el suajili, la lengua nacional del país, el inglés, las ciencias sociales, la formación en matemáticas y por supuesto una educación cristiana o religiosa, que también la queremos brindar a los niños, los valores del evangelio para iluminar la cultura. Los chacutes siguen abriéndose, son en la noche, funcionan siempre entre las 7 o las 7:30 hasta las 9:30 más o menos, y ahí los niños también reciben como un suplemento alimenticio, lo que llamamos nosotros en Colombia la colada. Es que la palabra colada no tiene otros contextos. Bueno, un suplemento alimenticio en el cual los niños reciben proteína, vitamina, en algo que pueden beber, es fácil de consumir y les da fuerza para poder participar de la escuela, que es de lunes a viernes. Como te digo, hemos aumentado mucho el número de chacutis. Hace 2 años abrimos 6 chacutis nuevos, chacutis para escuelas de pastores, en las misiones que acompañamos, 2 en cada misión, pero ya en Barcelona hay más de 10 funcionando, en Lodungoque tienen 6 y en Tun tienen 6 también. Maravilloso. Bueno, ya como les digo, quisiéramos seguir hablando sobre muchas cosas, muy interesante, pero cuéntale de pronto a algunos profesionales, personas que dicen yo quisiera ir a la África, prestar un servicio como voluntario o simplemente ir y conocer, como dice el Señor, vengan y vean. ¿Tú qué les dirías, Guillermo, a estas personas, que algunos incluso jubilados, gente muy vital, algunos incluso económicamente son pudientes, o bueno, y hay gente que hacen un esfuerzo grande y pueden viajar? Cuéntanos cómo sería eso. Yo creo que esta experiencia del África, ojalá todos los que puedan se la regalaran una vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, porque nos hace ver la vida distinto, nos hace pensar distinto. Hemos tenido voluntarios con nosotros. La iglesia antes hablaba de laicos. Laicos era una persona religiosa, que no era ordenado ni sacerdote, ni religiosa, ni hermana, pero que quería trabajar en la iglesia. Entonces se iban como laicos comprometidos para colaborar con lo que ellos sabían hacer, de manera profesional o de manera pues también práctica. Hoy en día hablamos más de voluntarios, porque el voluntario es una persona, a veces hemos tenido voluntarios que de pronto dicen no profesar la fe. Sí, nos ha pasado, no, yo no profeso la fe católica o la fe cristiana, o no profeso ninguna religión, pero al final lo que vemos son valores del reino. Gente que ama la humanidad, gente que apuesta por la humanidad y gente que quiere dar lo mejor de sí para hacerse más persona a la vez. Y a mí me parece muy interesante como la apertura también de los misioneros que estamos en el África. Nosotros trabajamos aún con comunidades que no son cristianas todavía, se está sembrando las semillas del Evangelio, entonces no se preocupen, lo importante es que haya un buen corazón, que haya un deseo sincero de honestidad y de respeto, y así, donde hay amor todo fluye, aunque usted no sea cristiano bautizado o no crea en Dios. Dios nos va dando mensajes, entonces apertura. Todos son bienvenidos a la misión. Creemos en esa apuesta por la fraternidad universal. Vuelvo y cito los objetivos de desarrollo del milenio. El objetivo 18, el último, de desarrollo sostenible, es precisamente ese: una integración de grupos, de bienes, de personas, de grupos sociales. Cómo todos podemos hacer una sinergia de factores para mejorar las respuestas. Entonces, por eso, cualquier persona, a veces la gente dice, no, pero es que eso es para médicos y profesores. Suele pensar la gente, son profesionales, está bien, bienvenidos, nos alegra, pero cualquier persona tiene algo que aportar. Todos tenemos algo que dar a la misión. Si alguien se anima, yo siempre les digo, qué maravilla tener aquí un mecánico, alguien que sepa de motocicletas o de carros. ¿Cuántas veces tenemos problemas con algo tan básico? Y una persona que sepa de mecánica nos haría maravillas por la comunidad y por la misión. Qué bueno tener agricultores, ahora que estamos en esta apuesta por la agricultura. Gente del campo, gente que ha trabajado en sus fincas, gente que sabe trabajar la tierra.
qué maravilla que puedan venir a estar con nosotros y a echar una mano. Hablo gente que, ya volvemos al tema, profesores, claro, gente que sepa construir. Hablamos desde el albañil hasta el arquitecto, todos tienen un espacio, siempre hay algo por hacer, siempre queremos mejorar alguna situación. Ingenieros, bienvenidos todos, gente que sepa de fontanería, de plomería, conexiones, ahora que estamos con todo esto del agua, gente que pueda ayudarnos a mejorar los sistemas. Entonces, cualquier persona tiene espacio en la misión, a cualquier edad, siempre quien venga es bienvenido, porque esa es una mentalidad que tenemos en el corazón y en las misiones siempre se trabaja, que todo el que viene es bienvenido a nuestra misión y pasa a formar parte de nuestra familia. Bueno, Guillermo, para uno aprender a compartir con la gente, aprender lo que son los valores y lo hermoso de la cultura, es muy bonito aprender la lengua. Entonces, bueno, el inglés nos sirve como puente, pero entonces vamos a darle un saludito a la gente. Vamos a saludar a la gente en la lengua de Samburu, que Guillermo ya seguramente maneja muy bien y que yo he estado pues allá mucho tiempo y que me gusta mucho hablarla del Samburu. La lengua Samburu tiene algo muy bonito cuando inicia un saludo, y es que lo hace invocando la paz, sobre todo cuando está hablando en plural. Es muy parecido al chalón que la gente conoce, el chalón de los judíos. Entonces el pueblo Samburu siempre, cuando hay gente, en este caso no aplicaría, pero podemos hacerlo, llega alguien y saluda, ¿ese sería un poco aquí? Oye. Esa es la respuesta de la gente. Entonces sigue la conversación. Ma, ¿qué yo ha? Serian olen, kira supati. Serian namelok. Ma tanto kinamena. Que ropilo len. Ahí ya. Serian aquí yo. Metichida pi. Y quédate yo. Serian tankan ay. Oh ma. Coreana cop. Y que chami yo el tungana. El mungeneni. Coreano tu el mungeneni. Y que chami yo el tungana. Poki. Caribun enta poki. Tolmisión elevar saloy. Kajingwa. Nanu, ma kaingwa Colombia, la química tal si hay todo Barcelona. Allá te elige tu gana en Kiroroquino, Supat Payen, Nikindi, Analoma. Achetino le denta de poqui, meta mañana enta en Kai, tan caraqui, y kira yo el tungana lenkai. Mi quita mañana enta en Kai, el serio lenkai que ha dicho enta de poqui. Bueno, ahí escucharon un poquito cómo hablamos en Samburu, y bueno, si de pronto alguien nos puede seguir, les cuento, son muy pocos los extranjeros, alguien diría los musungos o los blancos, que hablamos esta lengua, pero eso es una maravilla, porque la gente de los Samburu dicen, el que no habla nuestro idioma es como nuestro enemigo, pero el que habla nuestra lengua es nuestro hermano. Nosotros somos hermanos de la gente. Entonces hemos hablado un poquito sobre las noticias, de dónde viene, siempre lo que decía Guillermo, Serian es la paz, de dónde vienes, cómo te sientes, y una bendición especial para todos. Que el buen Dios entonces los bendiga y les ayude. Guillermo, muchísimas gracias pues por compartir con nosotros, y bueno, finalmente, ¿qué le quisieras decir a la gente que ha estado viendo esta entrevista, este video en YouTube? Agradecer esta oportunidad de compartir un poco sobre la misión. Vengan y vean, ya tú lo decías, qué bueno que la gente se ponga en contacto con nosotros, con los misioneros de Yarumal, que pregunten por las misiones, que se acerquen. Todos y todas son bienvenidos, todos tenemos algo que aportar, y si no que aportar, todos tenemos algo que aprender. ¿Y qué les dirías a los sacerdotes de la arquidiócesis, a los diocesanos, pues que hacen una labor muy bonita, pero que de pronto se pueden ir cansando hasta del mismo obispo, del arzobispo, de estar ahí siempre en su lugar? ¿Qué les dirías? Yo siempre he invitado a todos mis compañeros, mis hermanos de ministerio, a que se regalen esta experiencia. Si un sacerdote puede en su vida hacer un alto y hacer una pausa por 3 años, que es un momento básico para estar, la misión siempre va a enriquecer la persona, no solamente el sacerdote, sino la persona. La misión va a enriquecer porque nos pone a pensar de otra manera, nos pone en otra perspectiva. A veces nos angustiamos mucho por conceptos, por normas, por reglas, y yo no digo que eso no tenga valor, tiene mucho valor, y la organización de una estructura tan grande como la iglesia es importante, pero sobre todo yo digo, bienvenidos todos a regalarse esta experiencia y estos momentos de formación y de libertad que nos da el Evangelio en otras culturas y en otras perspectivas. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, que el buen Dios te siga bendiciendo, y qué maravilla que regreses al África a seguir compartiendo tu fe, tu alegría, tus talentos, y para seguir haciendo
como ese pastor que acompañas a la gente de Samburo, y gracias pues por tu testimonio de vida. Gracias, Jorge. Bueno, que el buen Dios los bendiga y vamos a darle esa bendición final en Samburo, juntos. Metamañana en Kaila y Dimanile Poki, Papa, Ponen Kerai, Ponen Kaosiñati, Metanella, Le Serena. Allá, en Chonteseriani. Hasta luego.